Buenos días a todos, a todas. Gracias a todos y a todas por estar esta mañana acompañándonos. Señor Presidente del Paraguay, Santiago Peña Palacios. Señor Gobernador de Córdoba, Martín Yarlora. Para la CIP es una distinción su compañía en momentos complejos para la política continental, yo diría que en todo el mundo. La posibilidad de dialogar, de escuchar, de debatir eventualmente los temas que nos preocupan a todos, es un signo de civilidad política, es un signo de voluntad para el fortalecimiento de la democracia en nuestros países. Quiero, en primera instancia, hacer una presentación del presidente Santiago Peña Palacios, presidente del Paraguay, un hombre muy joven, 45 años, si no me equivoco, cumplirá 46 en noviembre, presidente, economista, con posgrado en distintas disciplinas, particularmente en Colombia, nacido en Asunción. Es el octavo presidente desde el retorno a la democracia a Paraguay y el presidente 52 en la historia de ese país. Es un hombre decididamente determinado. Casó a los 17 años. Se necesitaba una valentía importante para eso. Con su señora esposa, doña Leticia Ocampo, tiene 2 hijos de 26 y 17 años. A los 35 años ya era responsable de la economía de su país, como ministro de Economía, como presidente de las empresas del Estado paraguayo, un desafío muy importante. Nos va a interesar mucho conocer su visión de lo que está pasando en la región, su visión de lo que pasa en la relación entre gobernantes y los medios de comunicación, en un entorno de mucha polarización en nuestro continente, yo diría que en todo el mundo. Cómo lidiar con eso, cómo, insisto, fortalecer el diálogo y el debate entre todos los actores de una sociedad que busca fortalecer su democracia. El presidente Peña Palacios ha tenido diversas referencias sobre la complejidad y la riqueza que supone su vecindad con este país, Argentina, de donde es originaria su señora madre, y tiene también 2 hermanos de origen argentino. Es muy importante. Sabemos los mexicanos lo que es las dificultades que supone vivir frente a un país muy grande. En México decimos que estamos muy lejos de Dios y demasiado cerca de Estados Unidos, que a veces es como dormir junto a un elefante. Ya nos hablará de eso él también, porque ha abordado ese tema en distintos momentos. La noticia del día de hoy, diríamos los periodistas, es que el presidente Peña Palacios ha aceptado firmar la declaración de Chapultepec, y creo que muchas gracias. Tiene la palabra el señor presidente Peña Palacios. Muy buenos días, queridos amigos. Usualmente los discursos comienzan siempre con esos clichés y frases de cajón, todas que son prefabricadas. El orador siempre habla de la gran satisfacción o la alegría que implica estar invitado a un evento. Pero la verdad que me siento así. Me siento esta mañana como un privilegiado, un tremendo honor acompañarlos hoy aquí, y nada menos que en la asamblea número 80 de la Sociedad Interamericana de Prensa. Estoy por ello sumamente feliz de poder estar aquí para celebrar los 80 años de vigorosa, fructífera y trascendental vida de esta organización. Comienzo entonces felicitando a la CIP, una institución noble, luchadora, idealista, un verdadero modelo para el mundo en la lucha por la libertad de prensa. Como hijo de estas tierras, siento un gran orgullo por la CIP y su titánica tarea. Así que gracias de corazón por permitirme estar acá, por considerarme digno de este noble sueño que es la CIP y cuidar y pelear por la siempre sagrada libertad de expresión.
Pero hay otra razón por la cual estoy particularmente emocionado por tener el privilegio de acompañarlos esta mañana. Así como dijo el presidente, tengo raíces argentinas, esta nación tan bella como extraordinaria que amo profundamente. Mi madre, mi querida vieja, se llama Ana María Palacios, sí. Palacios como el enorme Alfredo Palacios, ese mítico político, pensador, hombre público de la Argentina, y también uno de los más emblemáticos hombres de prensa y luchadores por la libertad de expresión que ha tenido este país. Qué misterioso y asombroso es siempre el hilo invisible de la historia. Hoy sorprende a un descendiente de ese gran adalid del periodismo argentino y americano, Alfredo Palacios, abriendo la 80 Asamblea de la CIP en su carácter de presidente de la República del Paraguay. Es imposible por ello no emocionarme y no sentir que estoy caminando sobre los hombros de esos gigantes que, como Palacios y tantos otros, construyeron la libertad de prensa en este continente. En el Paraguay, como en el resto de los países americanos, las disputas políticas muchas veces nos han separado, han traído conflictos antes que armonía, desunión antes que hermandad, y por ello el exilio ha sido dolorosamente marca de la casa durante tantos años. Un gran poeta paraguay llamado Elvio Romero llamó al exilio con una insuperable metáfora, lo llamó los días roturados. Imposible glosar tanta magnífica expresión. En nuestra dolorosa historia, ante la incomprensión política, los americanos muchas veces hemos optado por el ostracismo como arma letal, por desterrar a nuestros compatriotas. Hemos dado a muchos de nuestros hermanos jornadas de tristeza, desesperanza, lejanía del terruño. Le hemos dado días roturados. ¿Cuánta parte de la historia latinoamericana está escrita por el exilio, el destierro? Tanto sufrimiento, tanta miseria, tanta tristeza que esto ha traído y que tristemente sigue haciéndolo ante la pervivencia de algunos regímenes intolerantes en nuestro continente. Pero al mismo tiempo preguntémonos cuántos miles de latinoamericanos han sido recogidos con los brazos abiertos en países vecinos ante los días roturados del exilio. Y para ir más cerca a mi corazón les pregunto cuántos miles de paraguayos han sido recibidos generosamente por este hermoso y espléndido país que es la Argentina a lo largo de tantos años. Es que, como decía el gran Dostoyevsky, cuanto más oscura está la noche, más brillan las estrellas. Y así, ante la oscuridad de la intolerancia, del exilio, del destierro, los latinoamericanos también supimos responder con la solidaridad, con la fraternidad, con el acogimiento a hermanos en tierras vecinas. Hemos tenido así días oscuros, roturados, pero también de luz, luz de esperanza. Entonces, al tiempo de reprobar esta práctica, quizás la más dura por una persona, que no en vano en la antigua Grecia era el ostracismo, el peor de los castigos, también les recuerdo que el latinoamericano es solidario, el latinoamericano es fraterno. Lastimosamente, la intolerancia y el autoritarismo siguen insistiendo en acallar las voces críticas, las que desnudan sus falencias y defienden al más débil. A pesar de que la democracia hoy está fuerte en América, sigue existiendo la persecución a la prensa en muchos lugares de nuestro continente. Por eso, hoy aquí hago un fuerte y sentido homenaje al periodismo en exilio, ese fenómeno que tenemos por culpa de gobiernos intolerantes, autocráticos, que es censurado y seguiré censurando en todos los foros que pueda. Países como Nicaragua o como Venezuela. Cientos de colegas que han sido perseguidos por el autoritarismo y el poder y que han tenido que dejar el solar propio para poder seguir hablando la verdad. Porque es cuando el periodismo le dice al poder la verdad, lo que no quiere escuchar, que se hace grande y se justifica ante la historia. Mi homenaje primero pues a los periodistas que sufren el destierro, que viven días roturados, y mis aplausos a la CIP por apoyarlos y no abandonar a sus colegas. En su solidaridad está la grandeza verdadera del periodismo. Muchas gracias de corazón a todos ellos. Decía antes que mi país, el Paraguay, como nuestros países, ha tenido sus días oscuros, lobregos y asfixiantes, en los que ha triunfado la intolerancia. Hemos tenido nuestras guerras civiles en las que nos vimos cegados por el fanatismo. Hemos tenido nuestros exilios, nuestros días roturados. Las peleas entre paraguayos, entre hermanos, tuvieron como primera víctima siempre a la libertad de expresión. El autoritario y el dictador lo saben,
Callar a la prensa es la primera tarea. Como decía el ya citado Alfredo Palacios, esta es la obsesión de los totalitarios, que no haya adversarios. Pero también es cierto que al mismo tiempo siempre han coexistido voces firmes e innegociables a favor de la libertad de expresión y en todos los espectros del espacio político, demostrándose que a la par de la raíz autoritaria cabe encontrar siempre a la raíz libertaria. Así, el gran pensador del siglo pasado de mi partido, el Partido Colorado, Ignacio Apane, magistralmente dijo que la libertad de prensa es tan indispensable para el imperio de la Constitución Nacional como el aire a los pulmones. La verdad, qué afortunada expresión. Sin libertad de prensa moriríamos asfixiados. Y al otro lado del espectro político, en el Paraguay, en el Partido Liberal, encontramos al erudito Cecilio Báez, diciendo en aquellos años ya que la prensa es simplemente la institución indispensable para la libertad. Como se ve, muchas cosas siempre nos han separado y nos seguirán separando, pero también hay muchas que nos han unido y nos unen hoy también, entre ellos el amor a la libertad. Por esta razón, aún en los días más aciagos, en las noches más largas de la dictadura, la esperanza de la libertad ha terminado triunfando. Todos aquí en este foro saben muy bien que en el Paraguay la CIP ha tenido un baluarte histórico, el diario ABC Color, y también que este medio fue clausurado por la dictadura en 1984. Parecía en ese momento que para ello era para siempre. Sin embargo, como les decía, al lado de la raíz autoritaria también se encuentra la raíz libertaria, como las ideas de Pane, Báez y tantos otros que lo demuestran. Al cerrarse el diario en esos días oscuros, un notable jurista paraguayo llamado José María Bonín, en palabras proféticas dijo: contra el más tosudo escepticismo debemos mantener la ilusión de que todo puede mejorarse. Consuela saber, como un hecho histórico probado, que la libertad se apaga, pero nunca muere. Se apaga y se enciende, pero nunca muere. Que retumben hoy aquí esas palabras. La libertad se apaga y se enciende, pero no se muere nunca, nunca. Hoy vengo a ratificar mi compromiso con la libertad de prensa, en forma inequívoca y entusiasta. Gracias por dejarme ser parte de la historia de la CIP. Pero ojo, no vengo solo a congratularles, no vengo solo a felicitarlos por el trabajo tremendo que vienen haciendo, porque no todo es un jardín de rosas. También quiero señalar que los tiempos nuevos presentan desafíos nuevos. El periodismo enfrenta problemas que sus antecesores no conocían o no tenían. Déjenme decirles con algún desparpajo, pero con franqueza, que si enfrentan problemas nuevos con soluciones del pasado, pues bien, van a terminar siendo irrelevantes. Por eso en ocasiones siento, y digo esto con mucha sinceridad, que muchos medios de prensa paraguayos siguen aún atados a la lógica de la dictadura, en la cual lo único que cabía era la resistencia, la lucha, la oposición. En esa lógica binaria, en el que en un lado está la oscuridad, la posición de la prensa es clara. Pero hoy, afortunadamente, el Paraguay no vive en una dictadura, sino que estamos lejos de serlo, lejísimos de un gobierno autoritario. Mi país inició en el año 1989 su primer gran experimento democrático, con la vigencia plena de los derechos humanos y el Estado de Derecho. Los pesimistas pensaban que no íbamos a poder desprendernos de la pesada carga del autoritarismo. La historia ha demostrado que el optimismo y la esperanza siempre son mejores aliados. Me animo a decir, en contra de los agoreros de siempre, que con sus sombras, estos 35 años han sido los años más felices de nuestra patria. Quizás los paraguayos no logremos ponernos de acuerdo en muchas cosas, pero estoy seguro que estamos de acuerdo en que no hay mejor forma de convivencia que la democracia bajo un Estado de Derecho. La dictadura, el autoritarismo, son hoy anatema en Paraguay, para una gran mayoría, en la cual me incluyo decididamente. Por ello, seguir con la lógica de la dictadura, tanto para los políticos como también para los medios, no tiene, en mi humilde opinión, mucho sentido. Veo todavía algunos medios de prensa de mi país aprisionados con un enfoque perimido en lugar de tener en cuenta los problemas actuales. Como todo en la vida, el ayornamiento no es solo una linda palabra del italiano, sino una necesidad vital. Hoy los desafíos de la prensa son otros, son diferentes, pero igualmente son arduos. Ustedes lo conocen mucho mejor que yo, así que con lo que les diga aquí no será sino un truism,
como dicen los anglosajones, verdades de perogrullo. Les hablaré de 3 grandes desafíos que veo para la prensa. El primer desafío enorme es la inteligencia artificial. Cierto, como todas las cosas, la inteligencia artificial tiene su lado positivo. Permite facilitar la recopilación y el análisis de datos y tener información como nunca antes. Pero también, como lo ha dicho ese punzante pensador contemporáneo, Byung-Chul Han, estamos a la peligrosa deriva de una infocracia. Esto es una democracia sustituida por la información misma, por el tremendo capitalismo de vigilancia. En ese mundo artificial ya no manejamos el automóvil nos maneja, si es que me permiten esta expresión. A nivel de prensa, los tremendos desafíos que la inteligencia artificial supone para la manipulación de la información, para el engaño, para que las grandes corporaciones públicas o privadas manejen nuestra democracia, es claramente evidente. Una prensa que no esté atenta a esta nueva realidad sucumbirá y será historia. La inteligencia artificial presenta enormes peligros para la libertad de expresión, para la prensa, pues permitirá que el algoritmo sea el que decida qué leemos, qué pensamos y finalmente qué decidamos. Una infocracia en la que no gobierne el demos, el pueblo, sino la info, los dueños del algoritmo, las grandes corporaciones, es una pesadilla que ni el mejor Orwell pudo haber tejido. Estemos alertas. El precio de la libertad es la eterna vigilancia. Así debemos estar todos, pero sobre todo la prensa, con cuidado del vaciamiento de la democracia por el direccionamiento que supone el Big Data y la infocracia. El segundo gran desafío, que apenas aquí puedo mencionar, es el de la posverdad. El tiempo en el que, lamento decirlo, ya lo vivimos. Este es un fenómeno nuevo. La mentira siempre ha existido para el ser humano, pero la posverdad no es la mentira. La persona que miente al mismo tiempo de mentir está afirmando la verdad. Si yo digo que ahora es de noche, estoy implícitamente diciendo que es de día, pero que lo negaré hasta hacerle creer otra cosa. Este es el peligro de la posverdad. La persona que está inmersa en esta ideología no le importa la verdad, simplemente le tiene sin cuidado. Este desprecio por la idea misma de la verdad es lo que caracteriza a este fenómeno. Y es ahí el gran riesgo de la posverdad. Ya no hay un mundo de blanco-negro, de verdadero-falso, sino un mundo gris, espeso, oscuro, en el que se impone el que tiene más fuerza o más seguidores, o peor, el que puede comprar más algoritmos. ¿Se dan cuenta de lo grave de nuestra situación? De que alguien pueda, por ejemplo, a través de estos métodos, inventar que la CIP en realidad persigue a los periodistas e instalar, como se dice ahora, esta falsedad en redes sociales. Es mucho más fácil de lo que parece y eso debemos ponernos todos en alerta. El mundo de la posverdad es un mundo peligroso en el que gana el más fuerte, o mejor, gana el más mentiroso. El mundo de la posverdad es el mundo en el que el periodismo corre un serio peligro. El tercer y último desafío del que quiero hablarle es el de la polarización cada vez mayor en los medios de prensa. Hoy día parecería ser que todo medio de prensa responde a una visión especial de las cosas. La izquierda, la derecha, el conservador, el progresista. Es decir, el medio no responde más a la información, a la realidad, sino al sesgo del grupo que es propietario del medio. Vivimos en un mundo un tanto alejado del mítico e idealizado amigo del pueblo de Marat, en el que el periodista no respondía a una corporación, sino a una convicción firme sobre la realidad de las cosas. Y así vemos que no solo en nuestros países, sino incluso en los países desarrollados como Estados Unidos, en el cual la realidad depende del canal que uno encienda, del periódico que uno lea, de la red que uno siga. Sé que no es fácil lo que estoy planteando, ya que la realidad es que muchos medios de prensa hoy son apenas un brazo ejecutor de un conglomerado empresarial, es una situación casi irreversible. Pero no podemos dejar de hablar del problema, que es un problema real. El ciclo es evidente. Primero, la prensa se polariza, luego se polariza la población, finalmente la comunidad toda. Y una comunidad polarizada es una que vive al borde del autoritarismo y, lo que es peor, el perverso hermano gemelo, el populismo. Estas desviaciones ven felices la polarización como su caldo de cultivo. La libertad de prensa debe resistir a los intereses y debe luchar por ese ideal tan difícil como hermoso, la objetividad al contar las cosas. Para ir cerrando, les decía antes que nuestra realidad política, la del continente americano, ha estado y sigue estando marcada por días roturados,
por el dolor, por el exilio, pero al mismo tiempo que a los hijos de esta noble tierra también los caracteriza la solidaridad, la fraternidad y sobre todo la esperanza. Qué hermosa palabra, ¿no? La esperanza. Cierro evocando esta palabra que la CIP en sus jóvenes y saludables 80 años ha sabido encarnar también. La CIP siempre ha estado ahí para recordarnos que cuanto más oscura está la noche, más brillan las estrellas de la humanidad y la libertad. Por eso, justamente en los días más oscuros del exilio de mi país, el ya recordado Elbio Romero nos hablaba de tener siempre un corazón esperanzado. Y él decía, todo era denso y oscuro. Yo dejé el corazón allí plantado, sabiendo que persiste la fe que nos alumbra. Y cuando en breve sepan que nunca se han rendido, volveré a recogerlo. Así veo, queridos amigos, a la Sociedad Interamericana de Prensa, como una institución que en los momentos más densos, difíciles y duros ha plantado el corazón de la esperanza y nunca se ha rendido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, presidente. Pasamos, sin más, a la firma de la declaración de Chapultepec por parte del presidente de Paraguay. No es muy fino, pero bueno. ¿Te parece? ¿Le parece que vamos a un par de preguntas? Claro, por supuesto. ¿Me quedo parado? ¿Le parece? Sí, ¿le parece? Sí, claro. Le planteamos al señor presidente la posibilidad de que dentro de la tradición de la CIP, e insisto, me da la impresión de que es una señal de civilidad política, se acepten un par de preguntas en atención también al poco tiempo que tenemos. Creo que el presidente ha sido muy claridoso sobre su visión en materia de polarización, en materia de populismo. Ya no sabe uno, en lo personal yo creo que nuestros países socialmente están muy polarizados y que la prensa refleja esa polarización, que algunos políticos también la promueven, no solamente otros actores. Pero bueno, esto sería tal vez materia, ya estoy robándome el espacio de las preguntas. Creo que no tenemos micrófonos, pero si alguien levanta la mano, les rogaría solamente que nos dijeran nombre, país y medio al que representan. Muchas gracias. Ahí está el micrófono. Gracias. Hola. Gracias. Conmovido como periodista que activa en Paraguay. ¿Nos puede dar nombre, sí, medio y país? Arturo Bregaglio, programa Chepicazumí, Radio 1000. Conmovido por las palabras del presidente en la celebración y las citas desde Alfredo Palacio para cerrar con el gran poeta Elbio Romero, que Enrique Llopis tiene una canción muy bonita que es Cielito del Paraguay. La pregunta es, compartiendo todo lo expresado, ¿cómo se siente el presidente Peña cuando sus correligionarios, los senadores, Leite y los integrantes de la Comisión Bicameral de Investigación expulsan a los periodistas Orlando Vareiro y Juan Jara del Congreso por hacer preguntas a esta comisión? Gracias. Si le parece, presidente, recibamos la segunda pregunta y responde. Tendríamos un espacio, yo les rogaría que hiciéramos un bloque de preguntas en aras del tiempo. Tendríamos una o dos preguntas más, si alguien levanta la mano. Yo quiero subrayar aquí, el presidente Peña ha nombrado ABC Color. Seguimos extrañando al desaparecido Aldo Zucolillo, director de ABC Color durante muchísimos años. Siempre en estas sesiones se escuchaba, podíamos esperar en cualquier momento, Aldo Zucolillo, ABC Color de Paraguay. Lo recordamos ahora con mucho cariño. ¿Alguno más? Hay que subrayar que el día de hoy justo ABC Color publica una editorial donde dice que el oficialismo, por llamarlo de alguna manera, hostiga, acosa a periodistas del Paraguay
un reporte que también se presentó, presidente, en la última asamblea de medio año al respecto. Gracias. Muchas gracias por la identificación y que concretemos como pregunta, por favor. Buenos días. Señor presidente, gracias por su exposición, muy clara, muy didáctica. Creo que usted ha separado en la región dos sectores, el sector democrático y quien no lo es. A veces el sector que no lo es parece más coherente en sus ataques a la prensa. Sin embargo, los sectores democráticos parecen tener más dificultad en cohesionar líneas políticas de fortalecer la libertad de prensa. La pregunta sería, ¿cómo construir una línea de pensamiento, una línea de acción a los gobiernos democráticos más coherente en la región para fortalecer la libertad de expresión como un valor esencial de la democracia? República Dominicana, Percio Maldonado, el Nuevo Diario y Sociedad Dominicana de Diarios. Muchas gracias. Tal vez una última. Muy bien. Por favor, acá, compañero Chile. Adelante, por favor. Buenos días. Soy Norberto Frigerio, de La Nación, Buenos Aires, Argentina. Ante todo, muchas gracias por acompañarnos, señor presidente. Le estoy hablando a la parte argentina también que usted tiene y me gustaría saber, en la medida de lo posible, cuánta esperanza le ve a la Argentina en su proyección a futuro. Muchas gracias por su presencia nuevamente y muchas gracias por acompañarnos desde la CIP. Quedamos muy rápidamente. Última pregunta, Jaime, por favor. Acá, por favor. Chile. Buenos días, señor presidente. No quiero necesariamente felicitarlo por su discurso, sino quiero felicitarlo por su presencia aquí. Y desde ahí me quiero colgar, usted se refería a dos países, ¿cierto?, que son no democráticos. Mi nombre es Juan Jaime Díaz, soy de la Asociación Nacional de la Prensa de Chile. Me gustaría saber su visión. Estamos hablando de varios países democráticos, incluso el nuestro, incluso este país, y no tenemos la presencia del presidente de este país aquí, como nos pasa también en varios de los otros países que los presidentes no asisten a reuniones donde se invitan a medios o organizaciones de los medios. ¿Qué piensa usted de esa situación? Adelante. Muchas gracias. Esta última pregunta voy a unirla con la primera pregunta con respecto a Paraguay. Y le voy a contar mi propia experiencia para que puedan entender la visión que tengo como presidente. Yo comencé mi carrera como un joven economista en el área de investigación económica del Banco Central, apasionado por el poder de las ciencias económicas, de la teoría, de la experiencia, de poder ver cómo un país puede progresar. Y estaba convencido de que aquel que pueda diseñar la política pública va a permitir que el país pueda progresar. Y me di cuenta que una cosa es entender la teoría y otra cosa es aplicarla. Y me enfoqué en la política aplicada. Yo quería ser un hacedor de política pública y trabajé incansablemente. Me fui a trabajar al exterior, recorriendo varios países de África, apasionado por América Latina, del potencial que tenía nuestro país, siempre diciendo somos el continente de las oportunidades, pero también de las oportunidades perdidas. Y volví hace casi 14 años al Paraguay, 12 años atrás, ante la posibilidad de ejercer un cargo muy importante, director del Banco Central del Paraguay. A los 32 años me convertí en el director más joven de la historia del Paraguay. Y yo llegué a esa posición, que por lo general es un lugar que se accede al final de una carrera, la consagración de una carrera, y yo llegué a los 32 años y estaba entusiasmado de los cambios que se podían liderar desde esa institución. Y a pesar de la importancia que tiene el Banco Central, estamos hablando del Banco Central del país que tiene la moneda más antigua de la región. El guaraní tiene 80 años. Para que se pongan esto en perspectiva, la Argentina en ese mismo periodo de tiempo le quitó 16 ceros a su moneda. O sea, el Banco Central es una institución que tiene un enorme impacto en la vida del Paraguay. Pero me di cuenta que a pesar de la importancia tiene sus limitaciones.
y me enfoqué en cómo se podían hacer otras cosas. Pero me daba cuenta que el Banco Central no podía, y de tanto luchar y de tanto plantear cosas, me llega la posibilidad a los 35 años de ser ministro de Hacienda, ministro de Economía. Y en ese momento yo dije, bueno, ahora voy a hacer todo lo que la teoría me dice, todo lo que la experiencia me dice. Yo me sentía como el rey león en la selva y choqué contra una realidad lacerante. Y esa realidad la enfrenté en el diálogo con los políticos, con el Congreso de la Nación, donde yo me iba a plantearle con gráficos y estadísticas el camino del progreso. Le decía, señores, no hay secreto, no hay atajo para el desarrollo de una nación. Este es el camino que el Paraguay tiene que llevar adelante. Y recuerdo que en una de esas conversaciones, uno de los senadores electos por mandato popular me dijo muy elocuentemente, ministro, ¿cuántos votos tiene usted? Y yo le dije, no entiendo la pregunta. Bueno, déjeme explicarle. Usted tiene un voto, el voto que le confirió el presidente de la República cuando firma un decreto. Usted sabe lo que trabajé para llegar acá. Usted sabe la cantidad de gente que tuve que convencer. Usted sabe la cantidad de prejuicios que tuve que derribar para ser electo senador de la Nación. Pero la gente, el pueblo me votó. Y ahora viene usted con un lindo traje y un PowerPoint a decirme lo que yo tengo que hacer. No. Salga a la calle, hable con la gente, convénzale a la gente de lo que usted es capaz de hacer. Y cuando la gente le vote, ahí usted va a poder hacer lo que cree. Y en ese momento, en esa conversación, que era una conversación que él me hablaba desde su pedestal, dándome una lección, en realidad cambió la vida y lo que yo quería hacer para mi país. Porque yo decía, ¿de qué me sirve haber estudiado, haber trabajado en todo esto que es tan importante, pero que no me animaba porque mucha gente te decía, no te metas? No te metas porque la política es lo sucio, no te metas porque la política son todos unos bandidos, no te metas. Y yo decía, si nosotros construimos ese relato, y esto es un pensamiento muy de un economista, esta es una profecía que se autocumple. Si nosotros insistimos constantemente de que la política es lo malo, entonces solamente los malos se acercan a la política. Y con 37 años, en el año 2017, tomé la decisión de dejar la comodidad de un gabinete y enfrascarme en una campaña electoral, donde las patadas son duras, donde no hay escrúpulos, donde, así como encontramos lo más lindo del ser humano, la solidaridad, también encontramos probablemente las peores bajezas del ser humano. Pero desafié a las estadísticas, desafié a aquellos que decían no te metas. Y después de haber estado 20 años en un partido político, el Partido Liberal, tomé la decisión de afiliarme al Partido Colorado y hacer política en el Partido Colorado. Un partido que fue fundado en el año 1887, fue fundado por aquel que luchó al lado del mariscal Francisco Solano López en la guerra de la Triple Alianza y tenía la intención de reconstruir la patria. Yo creo que nosotros estamos en un momento histórico de la vida del Paraguay. Yo soy una persona de muchísima fe. Yo creo que estos 35 años que Paraguay está transitando, estos son los únicos 35 años de democracia que Paraguay ha transitado. Nunca antes el Paraguay vivió tantos años de democracia. Y si nosotros nos remontamos al gran Carlos Antonio López en 1840, él ya posicionó al Paraguay como la nación más próspera del continente. Paraguay con industrias navieras, el Paraguay con el primer tren a vapor, el Paraguay que entendía que el capital humano, las personas, era lo más importante. Pero lastimosamente enfrentamos la polarización, enfrentamos el antagonismo, enfrentamos la intolerancia que hizo que en esta guerra fratricida nos enfrentemos con nuestros hermanos, con Brasil, con Argentina y con Uruguay, y que estemos al borde del exterminio, porque hay mucha gente que todavía no termina de comprender qué significó la guerra de la Triple Alianza. Perdimos 60% del territorio, perdimos 90% de la población masculina. La 2/3 partes de la población paraguaya pereció en esa guerra. Y de ese momento el Paraguay emprendió un proceso de recuperación. Entonces, lo que nosotros estamos viviendo con estos 35 años
después de haber vivido 35 años de dictadura, se parecería inclusive al viaje que hizo Moisés en el desierto. ¿Por qué Moisés tuvo que dar 40 años vueltas en círculo para hacer un viaje de Egipto a Israel que no debería llevar más de una semana? Porque en 40 años iba a depurar a la población, a la generación, que aquellos que nacieron y crecieron bajo el yugo de la esclavitud no llegarían a la tierra prometida con esa experiencia. Bueno, es lo que estamos viviendo en el Paraguay. 35 años de democracia, pero donde nosotros miramos en el periodismo, en la clase empresarial, en la clase política, todavía vemos a una generación que no termina de irse, que es la protagonista, pero que creció todavía bajo el yugo de la dictadura. No es mi caso. Soy el primer presidente de la República del Paraguay que habla y condena a la dictadura. Nadie quería hablar de la dictadura. Entonces la responsabilidad que yo por lo menos asumo, yo, Santiago Peña, presidente de la República del Paraguay, es mi responsabilidad de hacer política en un partido político grande, un partido político que hoy tiene el 55% de todo el electorado nacional. No hay partido político en el mundo que tenga ese nivel de porcentaje. Pero en ese partido político hay diferentes voces, hay diferentes pensamientos. Hay senadores que llegaron por un voto directo, no por una lista bloqueada, que tienen ideas que yo no comparto, pero no es mi responsabilidad. Entonces, para responder a su pregunta, condeno enérgicamente la censura, condeno enérgicamente la falta de libertades en todos los ámbitos, incluido la libertad de prensa, pero no asumo las responsabilidades de otra persona. Defiendo mis principios, defiendo mis ideales, lo hago a nivel nacional, lo hago a nivel internacional y lo hago de una manera que no necesito adjetivar a otro presidente que no lo hace, porque Paraguay históricamente ha tenido una posición muy firme en contra del régimen de Nicolás Maduro, pero yo no necesito llamarlo a él con nombres para hacer valer mi posición. Y yo creo que el momento que vive Paraguay amerita que tengamos una voz cada vez más fuerte y más firme. Me encantaría que otros presidentes de la región tengan esta misma firmeza, por supuesto. He salido a recorrer, a pesar de muchas veces la crítica de por qué el presidente de Paraguay tiene que viajar, porque en el viaje es levantar la voz sobre principios, sobre valores, sobre la historia que los paraguayos no terminamos de comprender y mucho menos los latinoamericanos desconocen de la historia de este Paraguay. Así que yo insisto en una agenda positiva. Yo insisto que Paraguay no solamente es el corazón de Sudamérica, sino que es el centro de la integración. Yo pregono una política de inclusión que no mira ni a la derecha ni a la izquierda, que mira para adelante, que no tiene prejuicios, pero que sí defiende y levanta la voz. Y principalmente lo hace un joven que decidió bajarse de la gradería, dejar la comodidad de un trabajo técnico para luchar por principios y valores que muchas veces tenemos que enfrentar con voces calladas o con voces que están en un nivel muy bajo. Así que también respondiendo a la pregunta del representante de República Dominicana, país hermoso que tuve el placer de visitar en la transmisión de mando del presidente Abinader, el nuevo inicio del presidente Abinader, reafirmé mi convicción de trabajar mancomunadamente. Yo creo que hay un sentimiento de preocupación en todos los países de América Latina, pero aquellos países que creemos en estos principios, en estos valores, que estamos convencidos muchas veces, no queremos salir a luchar por estos principios, estos valores. Decidimos lucharlo internamente con nosotros mismos. Sin embargo, a quienes estamos enfrentando lo están haciendo de una manera coordinada, cohesionada, y eso obviamente tenemos que lucharlo. A mí me ha tocado ir hace unas semanas atrás a México, donde no tuve la oportunidad de reunirme con el presidente López Obrador antes que deje la presidencia. Y el comentario que recibo muchas veces de algunos presidentes latinoamericanos es que el presidente de Paraguay es un presidente muy de derecha. Y yo le digo, no se confundan, no porque haya estudiado en Estados Unidos o haya trabajado en un organismo como el Fondo Monetario Internacional, quiere decir
que yo soy un neoliberal que cree ciegamente en el mercado, muy por el contrario. Creo firmemente en un Estado presente, pero creo en el Estado que hablaba Natalicio González en el año 1950, uno de los grandes pensadores que le dio forma al pensamiento filosófico del partido político que ha gobernado por más tiempo en América Latina, el Partido Colorado. Él hablaba del Estado servidor del hombre libre. En el año 1950, el Estado servidor del hombre libre. Yo creo en un Estado presente. La política económica que hemos implementado desde el 15 de agosto del año pasado, les puedo asegurar que es la política con el mayor contenido social y estoy dispuesto a desafiarle a cualquier presidente de la región que lo que hemos hecho en materia de reducción de la pobreza, de ampliación y cobertura y coordinación en programas de atención social, médico y educativo no tiene comparación en la historia del Paraguay y en lo que se está haciendo en la región. Pero claro, lo dice una persona que tiene traje, que se afeita, que habla de una manera articulada y que rechaza el populismo de derecha y el populismo de izquierda. Así que de alguna manera esa es un poco la posición a nivel local y es la posición a nivel regional y a nivel internacional. Y con respecto a la Argentina, por supuesto que mi relación con la Argentina desde Alfredo Palacios, quien no tuvo descendientes, pero Alfredo Palacios fue el tío de mi abuelo, Néstor Palacios. Y Néstor, mi abuelo, con quien tuve el privilegio de convivir sus últimos 10 años en mi casa, tenía una fascinación con lo que había alcanzado, quien es hoy reconocido como el primer diputado socialista de la República Argentina y probablemente de Latinoamérica. Y me une, por supuesto, un amor tremendo a mi madre, a 2 hermanos y a un país maravilloso que ha recibido a cerca de 1 millón de paraguayos. Solamente tenemos un sentimiento de afecto. Y por supuesto no podemos negar que en los últimos años de la guerra de la Triple Alianza, cuando ya eso no era una guerra, era una masacre, fue Argentina quien decidió retirarse de la guerra y dijo, nosotros no podemos ser parte de esto. Argentina ha sido el primer país que ha reconocido muchos de los atropellos que se cometieron durante la guerra y luego de la guerra, ha reconocido públicamente, así que siempre valoramos muchísimo. Con otros países nos ha tocado todavía un camino un poco más difícil sobre ese reconocimiento histórico. Yo soy el presidente de la República que creo que se ha reunido el mayor número de veces con el presidente Milei. Ya han sido cerca de 5 o 6 encuentros. Creo que el presidente Milei es una persona de una enorme determinación. Y creo que solamente una persona con una determinación tan firme como la que tiene él puede revertir con una práctica que tiene casi un siglo, el gastar más de lo que uno puede, el gastar más de lo que uno debe. Y parecería ser que en una sociedad y en un mundo tan complejo no podemos enfocarnos en una cosa. Pero lo que vive hoy la Argentina creo que es una gran oportunidad. Creo que si Argentina es capaz de revertir 100 años de una práctica que se ha normalizado, creo que Argentina tiene una oportunidad tremenda. Creo que si Argentina pone una estabilidad fiscal y esta le da una estabilidad monetaria, esto va a permitir que este país con un potencial prácticamente único, Argentina no tiene derecho a no volver a ser, como fue en 1920, una de las 5 naciones más ricas del mundo. Argentina es el país que tiene el mayor número de premios Nobel en América Latina. O sea, no es solamente commodity, no es solamente alimento, ha sido el gran protagonista en la formación del capital humano de nuestra región. Así que tengo una enorme admiración, un cariño enorme y el deseo ferviente de que funcione. Entonces tengo esa enfermedad que tenemos los optimistas, que en la adversidad veo siempre una oportunidad y hoy veo una oportunidad. ¿Es fácil? No, no es fácil. Pero solamente una persona con la obstinación y la determinación que tiene Javier Milei creo que puede enfrentar este gran desafío y ojalá el pueblo argentino pueda creer, porque esto es lo que necesitamos. Necesitamos gente que crea que esto es posible y si lo creemos estoy seguro que lo vamos a conseguir. Muchísimas gracias.
Muchas gracias al presidente Santiago Peña Palacios. Muchas gracias al gobernador de Córdoba, Martín Yarlora, por esta jornada que creo que es difícil replicar. Hemos demostrado nuevamente en la historia de la CIP que podemos dialogar, podemos debatir, podemos acordar que no estamos de acuerdo en algunas cosas, pero seguir dialogando. Cuando un presidente se ausenta en nuestras reuniones, ya sea en México, en Argentina, en cualquier otro país, la señal es preocupante porque es una señal que debe inquietar a las libertades, debe inquietar a la democracia, debe inquietar a la libertad de prensa. Esta mañana, con nuestros dos invitados de honor, no es lo que ha ocurrido y creo que debemos sentirnos halagados, honrados por este asunto. Cedo la palabra agradeciendo nuevamente su anfitrionía. Lo vamos a tener también en una cena que ofrece su gobierno, pero cedo la palabra en este momento con mucho gusto al gobernador Martín Yarlora. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Para mí es un gusto poder compartir este momento con todos ustedes, estar nada más ni nada menos que en esta 80ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, estar en este momento histórico y que claramente se haya realizado en Córdoba es para nosotros un gran honor. Como voy a tener la posibilidad después de hablar en una invitación que vamos a hacer a todos, en nombre de todos los cordobeses, así que ahí voy a dejar claramente también la postura sentada de nuestro gobierno. Sino que quería en este momento darle la bienvenida a todos en nombre de nuestro pueblo. Córdoba es un pueblo maravilloso, pujante, es un pueblo que tiene, como ustedes saben, talento, industria, pero yo digo que ustedes se van a dar cuenta, o ya se dieron cuenta al minuto, que lo mejor que tiene Córdoba es su gente, que te recibe con cariño y que a veces hasta te regala un chiste. Es por eso que esa fraternidad es la que nos hace a los cordobeses también diferentes. Que la CIP haya elegido a Córdoba, y esto le quiero agradecer especialmente a toda la comisión directiva. Gracias por elegir a Córdoba, por venir al interior de la Argentina. Y también, por supuesto, para nosotros la CIP nos regala hoy un posicionamiento en América pero muy importante, con la presencia de todos ustedes. Es para nosotros un honor tener a grandes líderes del pensamiento, de la comunicación y especialmente de la defensa de la democracia. Para nosotros el compromiso de la libertad de expresión, de la libertad de palabra, es un compromiso inalterable con los valores democráticos. ¿No? Es imposible concebir a la democracia sin libertad de expresión. Es por eso que aquellos que empiezan apagando la libertad de expresión o la libertad de prensa, lo que empiezan apagando es la democracia. Y por eso, cuando uno empieza a ver en aquellos países donde empiezan a bajar esos índices, no hay duda, al poco tiempo se apaga la democracia. Miren la importancia que tienen ustedes también como índice de valores de libertad. Es por eso que también estar en Córdoba, después de tanto tiempo, es un lugar que también garantiza la posibilidad de hacer encuentros como este. Y se puede garantizar porque en Córdoba desde hace mucho tiempo, que viene creciendo distinto a la Argentina, en esos valores de crecimiento que venimos defendiendo, tiene que ver muchísimo claramente la división de poderes, el respeto a las instituciones, el trabajo público y privado y especialmente el respeto a la libertad de expresión. En Córdoba no se proscriben periodistas, no se prohíbe la palabra, no somos dueños de medios, el gobierno no tiene dueño, no es dueño de ningún medio. Y todo eso genera claramente el desafío de ser tamizado continuamente por la opinión del pueblo, por las instituciones,
y la opinión, por supuesto, también de los medios de prensa. Pero ese tamiz, ese escrutinio constante que se hacen sobre nuestros actos de gobierno, también es, tal vez, lo que haya hecho de Córdoba en todo este tiempo un lugar distinto. Un lugar mejor, mostrado en los números de crecimiento constante. Por eso quiero agradecer nuevamente a la CIP por realizar este encuentro acá, a los que nos han elegido. Y no tengo duda que, como dijo Santiago recién, todos estos nuevos desafíos, todas las nuevas conclusiones, van a ser próximos documentos a los cuales vamos a adherir para poder mejorar la calidad democrática. Especialmente quiero agradecerte, Santiago, agradecerte por estar aquí, por venir de nuestra República Hermana del Paraguay, por recibirnos. Quiero contarles a todos que nosotros en Córdoba fuimos hace muy poquito con una delegación importante, productiva a Paraguay, y Santiago se hizo un momento en la agenda para recibirnos. Y esta persona que ven con energía pujante, decidida a defender la libertad, y sobre todo también decidido a llevar al Paraguay al progreso, esa energía la tiene todos los días. Es por eso que Córdoba lo que quiere hacer hoy, Santiago, es hermanarse con Paraguay directamente, para que este motor productivo, que es el motor productivo cordobés, pueda sumarse a ese motor de progreso, a esa historia de lucha, en donde le dejaron claro al mundo y por supuesto a Sudamérica en la guerra de la Triple Alianza, que a Paraguay no se lo vence. Y es levantar de nuevo, renacer de Paraguay a tu mando, que es el que vemos. En este recorrido, yo digo, Santiago se está encargando de poner a Paraguay de moda, yendo a los congresos, enfrentando, buscando inversiones. Y es por eso, en este mismo momento, cuento una anécdota, al lado, porque Santiago no para y su equipo tampoco, al lado está el ministro de Industria reunido con empresarios cordobeses, justamente para tratar de unirnos y de generar más inversiones. Porque, en fin, gobernar es generar trabajo. Por eso agradezco las palabras, darles las bienvenidas. Voy a tener el placer de conversar con todos ustedes el sábado a la noche, pero no quería dejar de pasar este momento para agradecer a la CIP y especialmente al presidente de la República de Paraguay. Que lo que ustedes vieron acá, en su inteligencia, que lo que ustedes vieron acá, en su locución maravillosa, es lo que se ve a diario cuando uno puede estar con él. Y lo que vemos nosotros es un amor y una pasión que es la única manera que puede hacer crecer a cada uno de nuestros pueblos. Por eso estoy orgulloso, Santiago, de recibirte en la provincia, de darte la bienvenida también a la Argentina y de saber que con vos, los argentinos, vamos a encontrar no solo un presidente estratégico que quiere hacer y ayudar a crecer y a progresar a la Argentina, sino que vamos a encontrar con vos una buena persona. Pido un fuerte aplauso para el presidente de la República Hermana de Paraguay, un fuerte aplauso para la CIP. Gracias por visitar nuestra querida Córdoba. Creo que es un buen día para todos. Creo que es un buen día, un día que habla bien de las autoridades electas que nos acompañan esta mañana, de la anfitrionía de Córdoba. Creo que también habla muy bien de la prensa en Córdoba y de la civilidad que se puede construir entre todos. Muchas gracias a nuestros invitados de honor esta mañana, gracias a todos ustedes, gracias al comité organizador de este encuentro. Tomamos unos minutitos de receso para despedir a nuestros invitados de honor y regresamos para continuar con el programa. Muy buen día.